Cambiando de tema, tan solo unos días de celebrarse ya el Día del Niño, la Secretaría de Seguridad Capitalina hizo un llamado a los padres de familia a no comprar o regalar juguetes bélicos. Para evitar fomentar la violencia entre los menores de edad, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México invitan a no comprar ni regalar juguetes bélicos este Día del Niño. Es tratar de que la gente se concientice, los adultos que estos no son juguetes. Este 30 de abril no le compren esto a los niños porque finalmente se pueden volver un objeto que pueda ser utilizado en un inicio. Esta semana, la policía capitalina destruyó más de 2,000 juguetes réplica de arma de fuego, ya que infringen la norma oficial mexicana número 161, al incumplir con las especificaciones requeridas, pues cuentan con el diseño, color y características que las hacen visiblemente similares a un arma de fuego real. Hemos asegurado 101 réplicas de arma de fuego. Nosotros calculamos que de cada 10 delitos, por lo menos 5 se cometen con réplicas de arma de fuego. Es por ello que se pretende crear conciencia en los padres de familia y evitar este tipo de regalos. El gobierno de la Ciudad de México, a través de los programas Por tu familia, Desarme Voluntario y Por tu familia, Desarme Voluntario desde tu casa, canjean juguetes bélicos por didácticos, con la finalidad de evitar que estas réplicas sean utilizadas para cometer delitos como robo a transeúnte, en transporte público y a negocio con violencia, donde se reporta mayor uso de réplicas y los portadores son principalmente adolescentes de entre 15 y 19 años. Iraís Morquecho, 21 Noticias.